Gracias nuevamente a todas las personas que se están sumando. Vamos a dar inicio entonces. Acá lo tengo a Juan Coria conmigo. Bueno, nos hemos juntado esta tarde para hablar de la justicia. Sabemos que el tema de la justicia en Tucumán está teñido por muchísimos hechos de corrupción, en este último tiempo, sobre todo en este contexto de pandemia. Vemos que hay un sistema republicano que está siendo muy vapuleado en este país y nos parece importante reflexionar sobre el funcionamiento del sistema judicial en la provincia y ver las mejores maneras de proteger los derechos de todos, de los ciudadanos. Voy a pasar a presentar a nuestro orador de la tarde, Juan Coria. Fue presidente del Centro de Estudiantes durante su secundaria, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNT, también fue consejero directivo y hasta hoy es el más joven que tuvo esa casa de estudios. Trabajó en diversas empresas privadas del medio, en el Congreso de la Nación, en la Municipalidad de Santiago del Estero como director de despacho, secretario de gestión en la Facultad de Derecho, fue juez de instrucción en lo criminal y correccional y actualmente está al frente de su estudio jurídico y es profesor. Así que le cedo la palabra, Juan. Bueno, hola. Gracias, Celeste, por tu presentación. Gracias a todos los que nos acompañan este día para hablar sobre la independencia del Poder Judicial, el límite para el abuso de poder. Antes de entrar, quiero transmitir mis condolencias a todas las familias que perdieron un ser querido con esta nueva enfermedad y a todos los que perdieron un ser querido, sus empleos, sus negocios o su sustento familiar por esta inútil forma de cuarentena. El debate sobre la independencia del Poder Judicial en otras circunstancias o en otros países donde funciona normalmente, se practica la división de poderes y se goza de seguridad jurídica, este debate sería solamente teórico o académico. En nuestro Tucumán de hoy es un debate práctico y de interés público, no solo de profesores, jueces y abogados. Es un debate que absorbe el interés general de todos los tucumanos. En mi opinión, esto se debe a que los tucumanos percibimos que las instituciones republicanas no funcionan. Percibimos que no hay una verdadera división entre los poderes del Estado y sentimos una gran inseguridad, pero también sentimos una gran inseguridad no solo jurídica, sino en otros aspectos de nuestra vida, como una gran inseguridad personal, laboral, económica, etc. Para entender por qué la independencia del Poder Judicial es de interés público, parto de que la idea que en Tucumán existe un oficialismo con características muy particulares. En estos últimos 50 años, pero prácticamente desde el 2013 en adelante, en Tucumán surgió un modelo de oficialismo gobernante con legitimación plebiscitaria, pero de baja calidad democrática, que permitió, con cada nuevo gobierno, el constante proceso de concentración de poder en manos de menos personas. Voy a dar un ejemplo breve para fundar esta afirmación sin salirme mucho del tema. Hace algunos años, en esta provincia, el Colegio de Abogados y ciudadanos como el profesor Luis Iriarte se enfrentaron judicialmente contra el gobierno provincial alegando la inconstitucionalidad de algunos artículos de la nueva Constitución. Todavía en ese entonces, el proceso de concentración de poder no era tan denso como lo es hoy, y llegó a poner un límite al poder político, ya que los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanello actuaron patrióticamente y con independencia del poder político para dictar sus fallos. Hoy vemos cómo ni el Colegio de Abogados, ni algún abogado por su cuenta, pudieron torcer las decisiones tomadas por los tres poderes del Estado para afrontar la pandemia con una cuarentena que no está dando buenos resultados positivos. No pudieron torcer las decisiones del Estado, aun cuando muchas de ellas eran manifiestamente inconstitucionales. Por eso observo que en nuestra provincia hay un gobierno de legitimidad plebiscitaria,
pero con muy poco compromiso con las instituciones republicanas o el funcionamiento independiente de los tres poderes del Estado. Hoy podemos ver cómo se concentra en las personas que están al frente Hoy podemos ver cómo el poder se concentra al frente de las personas que están guiando el poder ejecutivo, el poder legislativo y el Ministerio Público Fiscal. En referencia a esta afirmación, primero voy a hacer 3 breves consideraciones personales sobre el valor del sistema republicano de gobierno y la importancia de la independencia de los poderes, principalmente del Poder Judicial, para que todo funcione correctamente. La primera consideración es que parece muy peligroso que el poder provincial esté concentrado en tan solo 3 personas. Parece muy peligroso porque lo es. Los 3 titulares actúan coordinadamente como un oligopolio del poder. No cumplen con el mandato constitucional de control recíproco, poder actuar por encima de la ley, sin respetar nuestros derechos individuales. Esto se puede verificar con el caso Leiva, que es de conocimiento público. Aunque es muy peligroso para nuestros derechos, no perdamos de vista que puede ser peor. No hace falta más que mirar provincias como San Luis, Santiago del Estero o Formosa, en las cuales es solo una persona la que concentra todo el poder. La segunda consideración que quiero hacer es que nosotros no compartimos la simplificación discursiva de muchos políticos opositores. No asociamos el sistema de gobierno imperante en nuestra provincia con las personas que momentáneamente hoy ocupan esos lugares. Les aseguro que cuando estos funcionarios ya no estén, si sigue el actual proceso de concentración de poder, si sigue este mismo sistema que hoy denunciamos, los futuros funcionarios, sean oficialistas u opositores, producirán peores resultados a los de los actuales, porque el defecto no es humano, el defecto es sistémico. No hace falta más que mirar provincias feudales, y tenemos como ejemplo Jujuy. Podemos discutir las cualidades humanas de Milagro Salas o de Gerardo Morales, pero no podemos discutir que en Jujuy impera hoy el mismo sistema feudal de concentración de poder que existía antes de la llegada del opositor Morales al gobierno. Los tucumanos tenemos que estar decididos a cambiar el actual sistema, el actual modelo estatista, populista y autoritario, por un modelo más alberdiano, más republicano, más federal, más democrático, en donde podamos gozar libremente de los beneficios que logremos por nuestro propio esfuerzo y por nuestro propio trabajo. La tercera consideración que quiero hacer es que nosotros tampoco coincidimos con los opositores circunstanciales de hoy, o con los opositores de estos últimos 20 años, que ponen en duda la legitimidad de los actuales funcionarios para ejercer sus mandatos formales, aduciendo fraude o compra de voluntades. Todos los actuales funcionarios de nuestra provincia surgidos constitucionalmente, cuentan con el apoyo de la mayoría democrática de los tucumanos. Por lo tanto, el resto de los tucumanos que no pensamos como esa mayoría, somos los que estamos en deuda con la responsabilidad democrática de ofrecer una alternativa mejor al actual oficialismo, y que esa nueva propuesta de gobierno sea encabezada por personas más confiables. Estas 3 consideraciones previas nos parecen fundamentales para entender en dónde nos encontramos y cuáles pueden ser las otras propuestas que nos saquen de este estado de situación y nos lleven a recuperar nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad, contando para ello con un poder judicial que ponga límite al poderoso y haga imponer la ley. Para los que no son abogados, seguiré con una breve explicación de los ideales que dieron origen al sistema de gobierno plasmado en nuestra Constitución Nacional y replicado por las constituciones provinciales,
y cómo sería su normal funcionamiento para estar protegidos de los abusos del poder político, o del poder económico, gremial, corporativo o de cualquier índole. Ya Aristóteles les calificaba en 6 categorías, o dividía en 6 categorías al gobierno, y además lo hacía después en 2 subgrupos. Si el gobierno, o si gobernaba una sola persona, lo llamaba monarquía. Si gobernaba varias personas, lo llamaba aristocracia. Si gobernaban muchas personas, lo llamaba república, lo cual podemos traducir a los conceptos actuales como democracia. Pero esos 3 gobiernos además los hacía otro subgrupo, en donde ponía la degradación de los regímenes políticos. Los agrupaba según su corrupción. La corrupción de la tiranía, la corrupción de la monarquía la llamaba tiranía. La corrupción de la aristocracia lo llamaba oligarquía. La corrupción de la democracia lo llamaba demagogia. Podemos debatir largamente sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas de gobierno puros o no corruptos, porque tenemos mucho para hablar en favor o en contra de cada uno de ellos. Ahora, lo que no vamos a debatir, porque está verificado por la historia de la humanidad, es que es el hecho de que los seres humanos aspiramos a más libertades para guiar nuestro plan de vida sin la interferencia ni de otra persona, ni del gobierno, ni del Estado. Por supuesto que en determinado país y en determinado tiempo puede haber avances y retrocesos, pero nadie puede negar que los seres humanos a nivel global gozamos de más libertades que nuestros antepasados. Este proceso indetenible por el respeto de la libertad individual y a la sombra de este avance por la libertad individual, se fueron diseñando sistemas de gobiernos de los más variados, pero nos vamos a concentrar en el modelo de nuestra Constitución, que no excluyó ninguna de las 3 variantes de gobierno de Aristóteles, sino por lo contrario, las integró, las fusionó a las 3 categorías no viciosas y las incorporó para que conjuntamente actuaran cada uno en distintos órganos de gobierno con una función exclusiva para que todos, con la responsabilidad de actuar independientemente del otro y cada uno ejerciendo un verdadero control sobre los otros 2 órganos del Estado. El propósito era que el gobierno contara con un poder ejecutivo, similar a lo que podría ser la monarquía, con las facultades para administrar las necesidades diarias, cotidianas de la comunidad, de forma eficiente, es decir, con el menor costo posible, y además eficaz, es decir, con la capacidad de lograr el resultado que se propone. Todo esto teniendo en miras la realización del bien común. El Poder Ejecutivo debía realizar efectivamente las acciones a cargo del Estado. Esas acciones, para evitar el estatismo, deberán ser no solo aquellas que los particulares no pueden o no quieren realizar, por las naturalezas de la misma. El Poder Legislativo es quien tiene la facultad de limitar los derechos individuales, pero también el poder del Estado en general y al Poder Ejecutivo en particular, en procura del bien común. Para lograr este objetivo, las leyes no deben afectar derechos constitucionales que están por encima de esa actividad legislativa. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son poderes políticos del Estado. Son los que representan la variedad ideológica que tenemos los ciudadanos y que está en la ciudadanía en general. El criterio por lo que se guían estos poderes políticos es de lograr, por medio de la representación proporcional y democrática, el apoyo de los ciudadanos. En cambio, el Poder Judicial tiene una función diferente. Y su función es determinar a quién le asiste la razón legal, a quién le corresponde el goce de determinado derecho en concreto, sin importar
su condición política o su importancia social o económica. Esta decisión del Poder Judicial no debería variar, ya sea que la controversia se dé entre particulares de iguales condiciones o se dé entre particulares y el Estado. En sus decisiones no debe primar el criterio mayoritario ni el criterio de quien tenga más dinero, sino por el contrario, tiene que primar el apego a las disposiciones constitucionales para tomar las decisiones. El Poder Judicial, o el judicial, es un poder cuyo fundamento de existencia es precisamente hacer respetar el derecho de cada argentino, aún en contra de quien sea más poderoso en el pleito judicial, sin importar si la parte más poderosa es un político con mayoría de votos, o la empresa multinacional, o la corporación gremial, o de cualquier otra índole. La simplicidad teórica del modelo de gobierno, de este sistema de gobierno plasmado en nuestra Constitución, lamentablemente en la historia argentina no tuvo normal funcionamiento en la gran mayoría de los años de su vigencia. Algunas veces porque fue interrumpida por gobiernos de facto, otras veces porque algunos gobiernos, que surgían democráticamente al amparo de una mayoría amplia y de una impotente minoría, iban colonizando paulatinamente los otros dos poderes. Entiendo que esta colonización del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y judicial se fue produciendo por distintos medios. Primero podríamos mencionar que el Poder Ejecutivo utilizó la fuerza para este propósito. Así lo acredita el infame fallo dictado el 10 de diciembre de 1930 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Judicial en ese momento falló a favor del más poderoso, quien utilizaba ilegalmente la fuerza de las armas de la nación y falló en contra de la vigencia de la Constitución, convalidando el golpe de Estado contra Irigoyen. Además, le dio el nombre de gobierno de facto. Este recurso de colonizar la justicia en favor del más poderoso por medio de la fuerza no existía hasta ese momento y comenzó a existir ese día que le pusieron nombre. Dramáticamente, como lo demostró la historia, este recurso, violento e inconstitucional, fue usado cada vez con más salvajismo hasta 1983. Estos últimos 40 años, el uso de la fuerza para someter la independencia del Poder Judicial, a menos en forma ostensible y pública, fue desplazado por el aumento sistemático de dinero que el Poder Ejecutivo cedía en favor de los otros dos poderes, quienes manejaban el gasto sin una ejecución transparente o un verdadero control posible por parte de los ciudadanos. Esta dificultad de control del gasto del Poder Legislativo y del Poder Judicial surge evidente, por ejemplo, en el caso denunciado por la Gaceta de las valijas de dinero que trasladaron en efectivo miembros de la legislatura antes de la primera elección del actual gobernador, o las acordadas reservadas de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco son de libre o fácil acceso para los ciudadanos. Podemos inferir cómo el creciente flujo de dinero del Poder Ejecutivo a favor de los otros dos poderes fue limitando a partir de, y esto lo podemos ver, a partir de analizar el presupuesto provincial del año 2005 y del año 2019. Y en estos podemos observar lo siguiente. En el caso del Poder Legislativo, en el año 2005, recibió un presupuesto cercano a 55 millones de pesos. Esto, corregido por el valor del poder adquisitivo en el 2019, equivaldría a 1.360 millones de pesos. ¿Saben cuánto recibió la legislatura en el año 2019? Más de 4.200 millones de pesos.
muchísimo más si lo medimos en dólares, ya sería un absurdo. Esto en pesos corrientes y en poder adquisitivo, esto equivale a un incremento de un 310%. 3 veces más. Y a los tucumanos, asalariados del Estado, les pregunto, ¿ustedes creen que le aumentaron 310% más su salario del 2015 al 2019 en capacidad de poder adquisitivo? No creo. Algo similar pasó con el Poder Judicial, donde el aumento fue del 240%. Así es posible entender por qué la independencia del Poder Judicial aparece sospechada y los tucumanos vemos que sus decisiones, cuando el resultado le interesa al poder político, siempre benefician a la Casa de Gobierno o a la legislatura. Conozco a muchos miembros del Poder Judicial. Es más, estoy casado con una de ellas. Y cultivo una sana amistad con otros miembros más del Poder Judicial. Conozco de su capacidad, de su honestidad y responsabilidad para ejercer el cargo. Pero nos guste o no, esto no es lo que piensan la mayoría de los tucumanos. Esta desconfianza y mala imagen del Poder Judicial se agigantó a partir de la denuncia del juez Pedicone, que pudimos conocer por medio de la Gaceta, y no por medio de una actuación judicial conforme a la ley del procedimiento vigente. La denuncia está sustentada por un audio en el cual se escucha quién sería el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, que pide manejar la intensidad de una denuncia por abuso sexual contra el legislador Bussi. El Poder Judicial, no todos, sino los jueces y fiscales que participan personalmente en la causa, impidieron sistemáticamente el debido proceso público previsto en la ley procesal vigente. Es decir, impidieron conocer la verdad cometiendo un flagrante delito. No conforme con esto, el juez Pisa destruyó hasta ahora la posibilidad procesal de conocer la verdad. Sí, ese mismo juez que le dio la espalda a Paola Tacacho, sobreseyiendo a su femicida. Luego que otras docenas de denuncias fueron archivadas o demoradas en el Ministerio Público Fiscal. Probablemente con esto ya tengamos un panorama bastante claro de por qué digo que en Tucumán tenemos un sistema de gobierno oligopólico formado por las 3 personas a cargo de los 3 poderes y que estos actúan coordinadamente y en complicidad. Pero todo esto, los tucumanos, por todo esto que venimos diciendo, los tucumanos no vemos independencia cuando tenemos que defender nuestros derechos contra el poder político o contra el Estado o contra cualquier político importante. En estas causas los tucumanos nos sentimos indefensos, en peligro, y sufrimos la falta de independencia del Poder Judicial. Hasta aquí el análisis de la situación. Ahora, ¿es posible revertir esto? ¿Cuáles serían los medios o las propuestas para lograrlo? ¿Qué nos acerca a contar con un poder judicial independiente del poder político y capaz de fallar conforme a la Constitución y no por la presión del más poderoso del pleito? Antes de avanzar, quiero hacer una consideración un poco técnica, pero que espero me sepa explicar. Cuando hablo de independencia del Poder Judicial, me refiero a la independencia del juez, de la persona que está investida con el poder jurisdiccional de dictar una sentencia llevada ante él por ser el juez natural.
Me refiero a la persona sin importar el fuero. Y por ejemplo, que podría ser el fuero penal. Ni tampoco sin importar la instancia, como por ejemplo puede ser la primera instancia, Cámara o Corte. Entiendo que la independencia del Poder Judicial está de la mano de una independencia externa del juez, por ejemplo, del poder político, como de una independencia interna, por ejemplo, del fallo de tribunales superiores. Hay autores muy autorizados que pregonan solo la independencia externa y consideran que los jueces no deben fallar según su criterio en aquellos casos similares que ya fueron resueltos en segunda instancia o en las Cortes de una forma distinta a su criterio. Considero que esto va en contra del control difuso de constitucionalidad y de legalidad que la Constitución tiene reservada para todos los magistrados investidos del Poder Jurisdiccional, sin importar fuero ni instancia. Por lo tanto, considero que la independencia tiene que estar en aquellas personas investidas con poder jurisdiccional, tanto de los poderes externos como de la subordinación interna dentro del Poder Judicial. Entonces partimos de la idea que la independencia del Poder Judicial se verificará cuando todos los jueces dicten sus sentencias, en cada caso particular, en base a la prueba, al derecho invocado, al pedido de las partes, a la Constitución, todo esto sin importar quiénes son las partes del pleito, y no extralimitándose al intentar imponer cargas a otros ciudadanos que no fueron parte del pleito. Para alcanzar la independencia del Poder Judicial, a lo largo del tiempo, la doctrina jurídica fue señalando principios de formación, de organización y de funcionamiento, tales como la inamovilidad de los cargos a los causales de juicio político, la intangibilidad de los salarios de los jueces, los mecanismos de designación y remoción de jueces con menos presencia de actores políticos, el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, la autarquía financiera, lo que dijimos, la facultad para manejar los recursos presupuestarios o propios sin injerencia de los poderes políticos. Reviso la lista, toda esta lista que la doctrina a lo largo del tiempo ha ido proponiendo como mecanismos para garantizar la independencia del Poder Judicial. Y todas estas normas las veo, tanto para la formación como para la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, las veo plasmadas en la Constitución o las leyes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene tan mala imagen el Poder Judicial y lo vemos tan impotente ante los poderes políticos? Para empezar a contestar esto debemos analizar nuestra realidad política. Actualmente vivimos en una democracia de baja calidad con un partido único, el partido del Estado. Este partido es una moneda con dos caras, pero unidos por la misma forma de ejercer el poder. Oficialismo y oposición hoy forman un unicato. Como dije anteriormente, el actual régimen pregona un modelo estatista. Cree que la solución a todo está en más Estado. Por el contrario, nosotros creemos que la solución está no en más o en menos Estado, sino creemos que está, o que la solución está, en más actividad privada y en más sociedad civil. El unicato del partido del Estado formado por oficialismo y oposición tienen una inclinación autoritaria. Lo dicen públicamente en sus discursos. Ellos van por todo. Lo escuchamos ya varias veces. Ellos no nos ven, a los que pensamos distinto, como semejantes. Nos ven como enemigos. Y repiten hasta el cansancio. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. No dice ni favores ni consideración. Ojo, dice ni justicia.
Para cumplir con esta promesa a su base electoral, siempre buscarán eliminar la independencia del Poder Judicial. Está en su ADN ideológico. Ya tenemos la inamovilidad, la intangibilidad del salario, los mecanismos de decisión o de designación y remoción de jueces con menos participación de actores políticos, la autarquía financiera, y aún así no observamos mejoras. Al contrario, parece que la independencia del Poder Judicial retrocede. Para poner límites al abuso del poder, necesitamos que el Poder Judicial se forme, organice y funcione con los principios indicados anteriormente, pero también que en su funcionamiento exista actores no dependientes del Estado. Para poner límites al abuso del poder necesitamos una sociedad civil fuerte y autosuficiente que el Estado no pueda someter. Para poner límites al abuso del poder necesitamos que en el proceso extrajudicial o judicial participen abogados no dependientes del Estado, que sean exclusivamente abogados litigantes y que dediquen todo su interés, energía, capacidad y tiempo en atender a su cliente, quien requiere justicia, quien es el que requiere de justicia. Entendemos que el problema es que cada vez son más los actores estatales en el proceso judicial y está en vías de extinción la participación de la sociedad civil y de los actores privados dentro de él. Más concretamente, está en vía de extinción el abogado que ejerce libremente su profesión. Todo el sistema judicial es imposible y es inviable sin un abogado defensor, sin un abogado de partes. Una persona o más, todos sus cinco dentro de la ley, obviamente, pero con todos sus argumentos a sus clientes, a la parte que representa. Para poner límite al abuso del poder, entendemos que el problema es que el Estado creó paulatinamente una creciente competencia desleal contra todas las profesiones liberales. Comenzó con los arquitectos, los ingenieros, siguió con otras profesiones. Y en los últimos 30 años, con el aumento de contratación de abogados dentro del sistema estatal, en sus tres poderes, le tocó el turno a los abogados de sufrir la competencia desleal del Estado. Les tocó a los abogados vivir la experiencia de la razna cocinada a fuego lento, ya que este proceso de estatización del ejercicio profesional fue posible con la participación activa y muchas veces entusiasta de los abogados que se beneficiaron de contar con una renta fija del Estado y seguir ejerciendo libremente la profesión. Esto generó una competencia desleal. El abogado con un puesto en el Estado tenía jubilación, obra social, salario, e incluso tenía subsidiado muchas veces los costos de oficina y el tiempo en el cual ejercía por su cuenta la profesión. Por tal motivo, en cada caso nuevo que tomaba el abogado contratado por el Estado, no le era necesario incorporar el monto o incorporar a sus honorarios el monto de los costos fijos ni las cargas familiares, porque por la razón que podía cobrar menos honorarios que los colegas suyos, que si tenían que afrontar esos gastos por su cuenta, por no estar contratados en el Estado. Pero esto fue el principio, después se puso peor. El Estado determinó por ley que el ejercicio profesional de abogado era una función social al servicio del derecho y la justicia. Para ello obliga a los abogados a patrocinar o representar a los declarados pobres y atender en consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados
en la forma que lo establece su reglamento interno. Aumentando la competencia desleal y afectando la viabilidad del ejercicio libre de la profesión del abogado, ya que la obligación del Estado de asistir a los pobres la transfiere sin ningún costo y compulsivamente a los particulares. La competencia desleal creció con la atención gratuita de personas pobres o no, por parte de universidades, gremios, nuevos organismos estatales como la Defensoría del Pueblo y políticos como los legisladores, que contrataban abogados para llevar casos con el fin de aumentar su base electoral. A esto se sumó la mediación prejudicial obligatoria, claramente inconstitucional porque es una barrera al acceso de la justicia, porque que además generalmente perjudica a la parte que goza de un claro derecho, ya que lo demora y lo encarece al proceso. La mediación beneficia por una decisión estatal, sí, beneficia por una decisión estatal, por una decisión de la ley, a un reducido número de abogados, los mediadores, que forman parte de un órgano dirigido por el Estado. A esta altura, el ejercicio de la profesión liberal, de la profesión libre y independiente de los abogados, sin un contrato en el Estado, ya es absolutamente inviable. Hoy en día es muy difícil encontrar una repartición pública sin un abogado que por sí, o a través de un joven abogado, se encargue de casos particulares. A esto se sumó el creciente y desproporcionado crecimiento del Ministerio Público de la Defensa. Hasta hace algunos años, el Estado te acusaba a través del Ministerio Público Fiscal, te defendía un abogado particular que no estaba comprometido con los intereses del Estado, sino con los intereses de su cliente, y luego nuevamente intervenía el Estado para juzgar. A partir de la entrada de vigencia del nuevo sistema procesal y gracias a la enorme inversión estatal en la defensa gratuita y pública, te acusa el Estado, te juzga del Estado y hoy también te defiende el Estado. Está totalmente estatizado la mayoría de los procesos penales, por lo menos. Prácticamente un abogado particular no tiene posibilidad de competir con la oferta gratuita por parte del Estado que le alcanza al acusado, aunque todos sabemos que nada es gratis. Alguien paga por todo eso, y ese dinero que sale de las arcas del Estado para ir a un organismo público y competir deslealmente con la actividad privada del abogado, lo pagamos en dinero o con calidad institucional. Sostengo que todos los tucumanos pagamos la cuenta y la pagamos con menor calidad institucional, con menor independencia del Poder Judicial. La competencia desleal que realiza el Estado brindando por sí un servicio profesional que debería ser brindado por los abogados independientes es la forma en que se ha concluido un proceso acelerado de estatización del Poder Judicial, pero sobre todo de todo el proceso judicial, en donde las partes prácticamente solo nos queda recurrir a actores en relación de dependencia con el Estado. Muchos podrían creer que son solo los abogados los más perjudicados, pero no. Los perjudicados con la dependencia del Poder Judicial al Poder Político somos todos. El actual régimen político receptó la idea de que el delincuente es la víctima de la sociedad y no el victimario directo de un semejante. Por ese motivo, por esa razón, vuelca ingentes cantidades de recursos a favor de los delincuentes y llega, para asegurar su injerencia, a permitir muchas formas de concluir el proceso sin la presencia de un abogado, de tal forma que no haya nadie que vele por los derechos de la víctima,
más que el empleado estatal que dirige la audiencia. Con esto ya el modelo de Estado autoritario logró que no haya dentro del proceso judicial un actor con la suficiente fortaleza e independencia del Estado para cuestionar su accionar. Se afectó tan deliberadamente y brutalmente en el proceso judicial la presencia de los actores no contratados por el Estado, que ya la mayoría de los abogados están en la nómina estatal o esperan, como maná, estarlo algún día. El actual régimen sigue insistiendo en que para mejorar hace falta más presencia del Estado en todas las áreas sociales y del gobierno. La insistencia es a pesar que, habiendo duplicado el gasto público en menos de 20 años, hoy los tucumanos tenemos peor seguridad, peor salud, peor educación y peor acceso a la justicia. Si queremos tener un poder judicial independiente que ponga límite a los abusos del poder, hace falta la participación del sector privado en el proceso judicial para defendernos cuando todo el poder del Estado esté en nuestra contra. El sector privado no dependiente del poder político dentro del sistema judicial es el abogado litigante independiente. Aquel abogado además tiene que lograr vivir dignamente de su profesión sin necesidad de estar contratado en el Estado. Para recuperar la independencia del Poder Judicial consideramos necesario desmantelar todos los incentivos negativos que llevan a que los abogados sean primero empleados del Estado y luego defensores de derechos civiles. Es decir, propiciamos desmantelar todos los sistemas de competencia desleal del Estado contra la sociedad civil en todas las áreas y que en el ámbito del Poder Judicial son los medios por los cuales el Estado compite deslealmente con los abogados litigantes no dependientes o que no están dentro de su nómina. Para recuperar la independencia del Poder Judicial proponemos que el Ministerio Público de la Defensa no provea en forma directa asesoramiento profesional gratuito de un abogado, sino que lo haga por intermedio de un abogado sin relación de dependencia alguna, al cual le pagará los honorarios mínimos por su trabajo por representar a personas carentes de recursos económicos. Para recuperar la independencia del Poder Judicial proponemos cerrar el consultorio jurídico gratuito del colegio y que cada matriculado cargue con 2 casos pro bono o sin costo por año para los clientes carentes de recursos económicos y así cumplir con la ley y el fin social que nos impone. Para recuperar la independencia del Poder Judicial proponemos que los abogados contratados por el Estado podrán llevar casos solo del Estado y no podrán llevar casos para terceros, con la salvedad de los casos propios o de familiares directos. Para recuperar la independencia del Poder Judicial, proponemos la eliminación de la mediación obligatoria prejudicial. Entendemos que las partes deben tener una audiencia, tienen que ingresar activamente al proceso y tienen que tener una audiencia de conciliación, pero después de trabado el pleito y antes de la apertura a prueba, en donde los abogados deberán exponer en presencia de sus clientes los hechos, las pruebas, el derecho que les asiste y eventualmente proponer acuerdos que pongan a fin el proceso y respete los derechos de las partes. Esta audiencia deberá ser obligatoria para las partes y se deberá efectuar en todos los fueros, estudiando particularmente los casos en los que del fuero penal, para evitar revictimizar a las víctimas del delito. En definitiva, quienes creemos en una sociedad civil sana, fuerte, pujante, que no esté sometida al capricho del político del turno, debemos eliminar todas las barreras, obstáculos e impedimentos que el poder político usa para someter a los tucumanos. Tenemos que revertir el proceso de estatización creciente en toda la sociedad y en el Poder Judicial en particular para poder imaginar recuperar la independencia del mismo. El Poder Judicial no será nunca independiente si todos o la mayoría de sus actores son dependientes del Estado, porque ello facilita que se convierta en una corporación con sus propios fines e intereses y pase a funcionar como lo hace
hoy gran parte del fuero penal, guiado por su propio beneficio. Esto ocurre en el sistema penal, ya que está mayoritariamente estatizado, como lo he explicado hace rato. Cuando intente conocerlas, en algún momento intenté conocer las estadísticas, corroborar si esto que estaba diciendo estaba verificado estadísticamente. Y le pedí al Ministerio Público Fiscal que me contestó textualmente: no son de acceso público. Esto prueba que el grado de estatización, oscurantismo y corporativización del fuero penal es una realidad. Repito, esto no es casual, no lo hace una sola persona, es un sistema con miles de funcionarios que podemos asimilar o encontrar su descripción magistralmente hecha en el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, cuando habla de la banalidad del mal, para graficar a los funcionarios estatales que actúan siguiendo reglas y órdenes sin importarle las consecuencias. Solo les importa cumplir con los que tienen el poder de quitarles el privilegio que gozan. Actúan corporativamente, y esta protección corporativa se extiende en beneficio de los poderes políticos del Estado. Así se manifiesta actualmente la dependencia de todo el sistema estatal, incluyendo el Poder Judicial. Esto lo atestiguan las víctimas como Paulina Levos, Ana Domine, Abigail y su posible asesino Guaymás, Paola Tacacho, y cientos de familias destruidas por el accionar de un poder judicial casi absolutamente estatizado, que mira su interés propio y le da la espalda a quienes debería servir con su función. El sistema no da publicidad de sus actos, no permite o desalienta la participación civil, solo proporciona la participación de otros funcionarios dependientes del mismo empleador, el Estado. Allí se sienten cómodos, seguros, y archivan durante 5 años las denuncias de Paola Tacacho, y cuando no pueden archivarlas, encuentran el juez que sobresea al feminicida. Cuando más se estatice el Poder Judicial, menor será su dependencia frente a los poderosos de turno. El principio de más actividad privada, de más actividad civil, es la garantía para que funcione el modelo de gobierno diseñado por la Constitución, ya que este es el fin más importante que tiene: limitar el poder del Estado y garantizar los beneficios de la libertad para sus habitantes. Por eso estamos convencidos que para alcanzar mayor independencia del Poder Judicial es imprescindible detener la estatización del proceso judicial y de todo el proceso social en general, y revertirlo en favor de una mayor injerencia de la sociedad civil. En el caso del Poder Judicial, debemos implementar el juicio por jurado formado por ciudadanos probos que estén fuera del sistema judicial. Debemos incorporar a las partes en el proceso judicial. Las partes tienen que contar con abogados que no dependan del Estado para garantizar su verdadero compromiso con el cliente. Cuando un abogado no puede dedicar el tiempo para un caso judicial porque el costo para hacerlo no es competitivo en relación al asesoramiento estatal gratuito, habrá sido expulsado del sistema judicial y este sistema se podrá convertir en una corporación más, en un sistema estatista y autoritario. ¿Cómo pasó esto estos últimos 20 años? ¿Cómo pasó que en estos últimos 20 años, aún duplicando el gasto del Estado y las instituciones, aún así se hayan degradado tanto que ya no cumple con su función natural para la que fueron creadas? El Poder Judicial no parece defender el derecho sin importar quiénes sean las partes. La policía queda sospechada de ejecutar o proteger delincuentes. La universidad ya no es el ámbito donde encontramos todo el conocimiento universal. La nueva censura de las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, esta vez al jurista Alberto Binder, anteriormente a su propio profesor Enrique Pedicone,
atestiguan que la Universidad Pública Tucumana es un antro de adoctrinamiento y no cumple con su natural función de transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento universal. La desnaturalización de los fines de cada institución se repite en hospitales, en organismos técnicos del Estado, en las escuelas, en los medios de comunicación, hasta en el AFA, y podemos seguir largamente la lista, es decir, en casi todas las instituciones. Esto se debe a que los políticos en los últimos años, en nuestra provincia, en el país, para su propio provecho, trasladaron la lógica electoral y política a todas las instituciones. La generación de mi padre, de la mano de Raúl Alfonsín, agotó su vida en devolver los militares a los cuarteles para cumplir con su única función, defender las fronteras. Nuestra generación deberá agotar su vida en sacar a los políticos de la justicia, de las universidades, de los hospitales, de las comisarías, de los medios de comunicación, de las empresas privadas, de los organismos técnicos del Estado, de las escuelas, y devolverlos a sus unidades básicas, a sus comités, para así poder volver a meter el genio en la botella. Y lo tenemos que hacer por nosotros y por nuestros hijos. Esto se logra solo con una sociedad civil sana, progresista y que sea libre, que no esté sujeta a la aprobación ni a la opresión de los políticos de turno. Debemos hacerlo rápido. Así recuperemos los hospitales para que nos curen, la policía para que nos proteja de los delincuentes, las escuelas para que nos enseñen a nuestros hijos y la justicia para que defienda nuestros derechos frente a los poderosos de turno. Ese, creo, es el camino para poder recuperar una justicia independiente de los poderosos y que sea capaz de ponerle el límite cuando su accionar desbordado afecte nuestros derechos. Nada más. Muchas gracias. Celeste, no sé si corresponden ahora que pasemos a las preguntas. Muchas gracias, Juan. Vamos a ir leyendo algunas preguntas que tenemos acá en el chat. Mariano Olivera pregunta: buenas tardes, como duda para el final, ¿cuál es la manera propuesta para combatir desde la sociedad el gran poder generado por el clientelismo generado desde los distintos órganos estatales? Bueno, parte de la exposición estaba dirigido a eso. En todos los órganos del Estado van a existir distintas medidas. En el caso del Poder Judicial, insisto que el camino es incorporar en el proceso a la sociedad civil y lograr que dentro del proceso judicial existan más actores que no sean dependientes del Estado. Bien. Gabriel Formiga pregunta: ¿considera que podría ser una propuesta efectiva que los jueces también sean elegidos por voto popular, así como el resto de los poderes? Existen muchos países en donde esto funciona. Necesita un mayor estudio, necesitaría una reforma constitucional, pero al menos lo que respecta a la Corte Suprema la Corte Suprema de Justicia es una posibilidad que tenemos que estudiar seriamente. Bien. Alejandra Pérez pregunta: comenta, el abogado que trabaja para el Estado no debería litigar en forma particular para evitar la competencia desleal. Está en vía de extinción la profesión libre de el ejercicio libre de Agradezco a Alejandra que coincidas. Efectivamente es así. Así es una de las ideas que tenemos para mejorar la independencia del Poder Judicial. Bueno, después la doctora Díaz Vidal lo felicita. Juan Luis Coria, interesante y comprometida exposición. También. Bueno, ahí me aplican las generales de la ley. Es mi papá. Bueno, y a ver, Marcelo, sin ninguna duda el proceso estatista está ideologizado, precisamente por Antonio Gramsci. Perdón, no lo he escuchado. Sí,
No, Marcelo comenta, sin ninguna duda, el proceso estatista está ideologizado precisamente por Antonio Gramsci. Sí, pero aún no ideologizado, el estatismo en sí mismo tiene un defecto, y es el defecto que en general la ideologización está en las capas dirigentes del Estado. El resto lo describe muy bien Hannah Arendt con la banalización del mal, de Bueno, sus actores inferiores. bien, esas son las preguntas que tenemos por el momento. También había alguien que estaba levantando la mano en los ¿Sí? espectadores, pero ya no. No sé si quizás su pregunta ya fue respondida. Pero bueno, esas son las preguntas que tenemos por el momento, así que no sé, Juan, si querés... Bueno, para mí ha sido un gusto que me acompañen, Celeste y todos los participantes. Realmente es una preocupación que el Poder Judicial hoy no pueda brindar garantía jurídica a todos los ciudadanos, empresarios, maestros, víctimas de delitos. Esto hay que revertirlo, pero como les decía, es sistémico. Suponer que esto es una cuestión solo personal, solo nos va a llevar a repetir el error y muchas veces a agravarlo. Tenemos que lograrlo hacer en todas las áreas del Estado. Tenemos que revertir lo que les decía, esa lógica que el político ha trasladado a todas las instituciones. Hay instituciones que no se pueden guiar por la lógica electoral. Uno cuando enseña en la universidad no se puede guiar por la lógica electoral. Cuando juzga a una persona, cuando un juez juzga, no se puede guiar por la lógica electoral, porque si no siempre tendría que sobreser al mayoritario. Pasaría lo de Barrabás y Jesús, siempre. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la exposición. Gracias a todos los que se sumaron, nos escucharon esta tarde. Y bueno, si querés cerrar con unas palabras. Sí, para despedirnos voy a centrar, digamos, mi agradecimiento nuevamente en todos los que han participado y en que por los medios que hemos llegado a ustedes para invitarlos, también nos hagan llegar cualquier otra idea o sugerencia que tienen para que juntos podamos revertir este proceso de estatización creciente que nos ha llevado al estado actual, en que, como hace rato decía, donde los hospitales no funcionan, las universidades no funcionan. Muchas gracias. Espero que la charla haya sido de su interés y también volvernos a encontrar en otras actividades conjuntas guiados por este mismo espíritu de sanar las instituciones. Muchas gracias.